Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Antes de iniciar con la historia de esta semana, quiero darles un breve aviso. Después de varios meses, que parecen una eternidad, estaré tomándome unas vacaciones, por lo que por las siguientes semanas no estaré publicando nuevos episodios del podcast. Pero también quiero aprovechar para platicarles sobre la nueva dinámica que tengo en mente. Quiero que todos ustedes, los escuchas, me ayuden a escribir un relato. Los siguientes días estaré publicando en mis redes sociales un tema, una trama y algunos personajes. Les pido su colaboración para que me ayuden y seguir construyendo la historia. Mándenme ideas sobre situaciones o personajes para incorporarlos. Al final, el relato será publicado como un episodio del podcast con los créditos y agradecimientos a todos los que colaboraron. Así que estén pendientes de las publicaciones. Y recuerden, en unas semanas regresaré con más episodios. Ahora sí, los dejo con el episodio de esta semana. En esta ocasión, les contaré sobre una de las leyendas que se cuentan en la Ciudad de México. La historia es conocida como La Monja, pero no debemos confundirla con la película. En la esquina que hacen las actuales calles de Belisario Domínguez y República de Brasil, en el centro histórico de la Ciudad de México, se ubica el que fue el convento más antiguo del país. El antiguo convento de la Concepción, fundado por el primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, en 1540, es la sede de esta leyenda. Corría el siglo XVI, la época de la colonia. En la Ciudad de México, o la Nueva España, como era conocida, habitaba María de Ávila, una bella joven que pertenecía a una familia adinerada, quien, junto a sus dos hermanos mayores, Gil y Alfonso, formaban parte de la alta sociedad de la ciudad en esa época. Época en que, por cierto, no era bien visto e incluso prohibido que la gente de diferentes clases sociales se mezclaran. María había crecido rodeada de lujos y protegida por sus hermanos, por lo que era ingenua en cuanto a algunas cuestiones de la vida en general se refería. Su familia, rica y burguesa, dueña de diversas propiedades, quería que ella siguiera con el linaje y se relacionara con alguien de la misma clase social. Pero bien sabemos
que no se puede obligar al corazón. A su vida llegó un joven mestizo de apellido Arrutia. Él pertenecía a la clase baja. Era un empleado de la familia, quien quedó sorprendido por la riqueza de la familia de Ávila. Cuando los jóvenes se conocieron, él comenzó a enamorar a María a escondidas. En sus encuentros clandestinos, él le prometía un futuro lleno de amor. Le bajó la luna y las estrellas. Ella cayó rendida a sus pies. Nunca nadie le había hablado de esa forma. Por esto, los jóvenes se juraron amor eterno. Él le pidió matrimonio a María, quien aceptó inmediatamente, sabiendo que tendrían que casarse a escondidas, ya que su familia no aprobaría esta relación. Unos días después, mientras Arrutia se encontraba en una cantina de la ciudad, bebiendo, el alcohol lo llevó a hablar de más. Él presumió que muy pronto sería rico, ya que se casaría con María, a quien había enamorado muy fácilmente a base de engaños. Él confesó que su única intención era casarse con ella solo para obtener parte de la fortuna de la familia. Esa conversación no se quedó en la cantina. Los rumores comenzaron a correr hasta que llegaron a oídos de Gil y Alfonso. Ellos decidieron confrontar a Arrutia. Primero, tratando de convencerlo que rompiera el compromiso, pero éste se negó. Pensaron incluso en retarlo a duelo, lo cual significaría mancharse las manos de sangre y el renombre de la familia. Así que los hermanos no tuvieron otra opción más que intentar comprarlo, pensando que esa sería una solución que ayudaría a todos, incluido el ambicioso de Arrutia. Los de Ávila ofrecieron darle dinero para que éste desapareciera de la ciudad y nunca regresara. Él aceptó, tomó el dinero y salió de la ciudad sin despedirse de María, con rumbo al puerto de Veracruz. La joven comenzó a preocuparse al no saber de su amado por algunos días. Sus hermanos, tratando de evitar que María sufriera de más, decidieron decirle que él había muerto. La noticia afectó a la chica de una gran manera. Comenzó a deprimirse, a decaer. Por 2 años vivió en esa lamentable situación. Lo único que su familia pudo pensar fue recluirla en el antiguo convento de la Concepción, lugar que gozaba de cierto renombre por solo aceptar como novicias a las hijas o familiares de españoles. María se convirtió en monja, resignada a perder el amor de Arrutia, pero nunca olvidándose de él. Ella entregó su vida al convento. Buscaba que sus oraciones mitigaran su pena. Durante los días se mantenía ocupada, pero las noches eran lo peor. Lloraba, recordando al amor de su vida hasta quedarse dormida. Pasaron algunos años, cuando María se enteró que Arrutia no había muerto y que estaba de regreso en la ciudad. Ella nunca había perdido la esperanza. Estaba segura que él había regresado para casarse con ella,
Pero fue en ese momento cuando María se enteró de la verdad, que Arrutia nunca la amó como ella creía, que solo la engañó para hacerse de su fortuna, y que sus hermanos le habían pagado para que él se fuera. Pero cuando el dinero se le acabó, Arrutia regresó, pretendiendo obtener aún más dinero. Además, que se había casado con otra mujer. El regreso de Arrutia no hizo más que terminar de romper el corazón de María y llevarla a la locura. En un acto de desesperación, arrastrada por la tristeza, María decidió terminar con su sufrimiento. Tomó una cuerda, amarró un extremo a la rama de un gran árbol de durazno que se encontraba en el patio del convento, cerca de la fuente, y terminó con su vida ahorcándose de ese árbol. Mientras la cuerda apretaba su garganta, con su último suspiro, en un hilo de voz, ella dijo: "No volviste". Su cuerpo sin vida fue encontrado la mañana siguiente y sepultado en el cementerio del convento. Pero parecía que su sufrimiento no terminaría ahí. Unos días después, una de las monjas se acercó a la fuente. Al asomarse, lo que vio dentro la aterró. No era su rostro reflejándose en el agua, era el rostro de María el que estaba ahí. A partir de ese momento, la leyenda del fantasma de la monja surgió. Monjas aseguraban ver el espectro de María deambulando por los pasillos del convento. Una expresión de tristeza enmarcaba su rostro, y en ocasiones se podía escuchar el grito, el lamento: "No volviste". Otras monjas afirmaban ver la silueta de la joven colgando de la rama del árbol. Otras veían en la misma fuente el reflejo de la monja colgando, los ojos saliendo de sus cuencas y la lengua colgando de la boca entreabierta. Fueron tantas las apariciones de las que las monjas fueron testigo que les fue prohibido salir de sus habitaciones después de la puesta del sol. Pero eso no detuvo el espíritu de María de Ávila. Noche tras noche, el fantasma de la monja era visto colgado del árbol. Las monjas oraban por el descanso de su alma. Misas eran ofrecidas en su honor. Penitencias físicas eran otorgadas por las monjas, pero nada de esto ayudó. Años después, la fuente y el árbol fueron removidos por completo para evitar que las apariciones siguieran sucediendo. Se cuenta que años después, Arrutia fue encontrado muerto. La leyenda dice que el espíritu de María, al no poder soportar el dolor por su traición, ella fue a su encuentro y le hizo pagar por su desamor. Pero también se cree que la venganza de María no paró ahí. Ella se sentía también traicionada por sus hermanos. Lo que se cuenta es que tiempo después, sus hermanos se vieron envueltos en problemas con Don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés. De esta revuelta, Gil y Alfonso fueron aprehendidos, enjuiciados y condenados a muerte. Después de ser golpeados, fueron degollados, su casa y terrenos destruidos y sembrados con sal
para que no pudieran ser utilizados. Pero la leyenda no terminó ahí y siguió al convento con el paso de los años. Visitantes al antiguo convento aseguraban ver el espectro de la monja. Su fantasma se aparece principalmente a las parejas de enamorados, ya que la monja envidia el amor que se profesan, del que ella no pudo gozar y le causó tanto sufrimiento. Esta leyenda, como cualquier otra, ha sobrevivido el paso de los años, siendo contada de generación en generación, manteniéndose vigente y transmitiéndose por la tradición oral de las familias mexicanas. Como en tantas otras leyendas, esta pudo haber surgido basándose en algunos hechos reales, pero también es un muy claro ejemplo de las historias que se cuentan con el fin de servir como advertencia para evitar cierto comportamiento. En este caso, podría ser impedir que las jóvenes de familias ricas buscaran pareja fuera de su círculo social, en una época en que eso era considerado un escándalo. Con el paso de los años, el edificio que servía como el convento de la Concepción comenzó a deteriorarse. En 1629, una gran inundación causó grandes daños a la estructura, por lo que el lugar fue reconstruido y ampliado, convirtiéndose en nuevos edificios. Con las leyes de reforma, el convento fue demolido, y solo su fachada renovada, de corte clasicista, se conserva hoy en día. Y como dato adicional, justo frente al exconvento, se encuentra una plazuela, en la que se ubica una capilla que data del siglo XVII. La Capilla de la Concepción es una estructura de 6 caras con una gran puerta de estilo barroco. Pero lo que hace interesante este lugar es que se cuenta la leyenda que en el siglo XIX este lugar era conocido como la Capilla de los Muertos, ya que supuestamente el edificio servía como depósito para la gente sin hogar del área cuando morían. Esta leyenda es poco probable que haya sucedido, aunque lo que sí es un hecho es que ese lugar es muy frecuentado por la gente sin hogar, ya que estas personas han recibido alimentos y cuidado por parte de la iglesia. Antes de terminar el episodio de esta semana, quiero contarles brevemente sobre un libro que recién leí, la novela de Drácula a Madero, viaje todo incluido a la decena trágica, de la escritora mexicana Mónica Brosson, autora de otro libro que también ya les hablé, Alguien en la ventana. En esta ocasión, de Drácula a Madero, nos cuenta la historia de un grupo de amigos adolescentes que adquieren una máquina de escribir antigua. Este artefacto, en teoría, fue usado por el autor Bram Stoker para escribir su famosa obra, Drácula. Los jóvenes pretenden realizar una sesión espiritista para contactar con el espectro del afamado escritor. Pero, después del ritual, los amigos despiertan en la Ciudad de México, pero en medio de una guerra. Sin saberlo, llegan justo cuando está por suceder la decena trágica. En este libro, del 2016, la autora narra de una manera que a mí me encantó los sucesos históricos de este periodo
vistos a través de los ojos de unos adolescentes. Les recomiendo lean esta corta novela juvenil. Es muy entretenida. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.